a esta reunión entre hermanos a través de este medio que la tecnología nos brinda. Entonces, en esta noche quiero hablar sobre el Espíritu Santo, puesto que hay mucha controversia, mucha contradicción de quienes no creen que el Espíritu Santo sea persona. Vamos a ver qué es lo que arguyen los que no creen que el Espíritu Santo es persona. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es lo que dijo Mateo 7:15. Y precisamente en este tema del Espíritu Santo y de los otros espíritus hay mucha controversia. Muchos dicen que no es otro ente aparte del cuerpo, hablando del ser humano. Y así entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque Jesús mismo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A pesar de la opinión popular, Cristo tiene la razón. Los falsos maestros sí existen, y muchos han salido de la misma iglesia de Cristo, tanto en el primer siglo como también en este siglo. El apóstol Pedro dijo: pero hubo también falsos profetas entre vosotros, o entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Eso dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Son varios los errores doctrinales que han surgido en torno a la persona del Espíritu Santo y su obra. El Espíritu Santo es una persona. Es un gran error que se ha vuelto popular entre varias denominaciones de corte unitario. Por ejemplo, los autodenominados testigos de Jehová afirman que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Es decir, no es una persona, solo es una fuerza activa que se puede activar o desactivar, como nuestros receptores, nuestros televisores, nuestras luminarias, etcétera. Y dice pues: la cual emana de sí mismo para llevar a cabo su voluntad. Para ellos, el Espíritu Santo no es una persona, sino solamente una fuerza activa de Jehová. Eh, Mary Becker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana, es un grupo religioso también, la ciencia cristiana, caracterizó al Espíritu Santo como una ciencia divina. Para ellos no es persona, sino solamente una ciencia divina. Parley Pratt, uno de los primeros líderes del mormonismo, describió al Espíritu Santo como una fuerza similar al magnetismo o a la electricidad. Ellos mismos más tarde se refirió al Espíritu Santo como un fluido divino y energía impersonal, tal como los testigos dicen. Solo es una fuerza activa, y aquí dice energía impersonal. Un fluido
parecido al magnetismo o a la electricidad. ¿Será así el Espíritu Santo y otros espíritus? Bueno, vamos a ver más tarde, después de unos cuadros, vamos a ver si el Espíritu Santo tiene la misma capacidad que las personas con cuerpo. Cada una de las nociones anteriores son bastante alejadas de la realidad. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, es divino. Y esto se evidencia por los siguientes factores. El Espíritu Santo actúa de manera personal, no impersonal, no como algo inexistente, sino personal. Por ejemplo, él puede hablar. Ahí están los versículos. Mateo capítulo 10, verso 20, 1 Timoteo 4:1, Hechos capítulo 8, verso 29. Voy a leer, permítanme leer la Biblia y si alguien de ustedes tienen, abran por favor en Hechos 8:29 y en Hechos 11:12. Si alguien tiene, favor de dar lectura. Yo tengo Hechos capítulo 8, verso 29, donde dice así, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate a ese carro o júntate a ese carro. Ahí tienen, mis hermanos. El Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí indica, yo noto por lo menos que el Espíritu Santo habló audiblemente como una persona con cuerpo. ¿Alguien tiene Hechos 11:12, por favor? Por favor, hermano Rogelio. Hechos 11:12. He aquí, 11, 12, no. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Gracias, mi hermano. Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Algo impersonal no podría decir así, pero aquí es una persona quien habló, una persona invisible, como es el Espíritu Santo. Así entonces tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. A ver, leamos, hermanos. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Está claro, hermanos? Jesús afirma, Jesús dijo, Él, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Envió una fuerza activa?
¿Envió algo impersonal? No, es una persona quien envió nuestro Padre Celestial. Ahora también en Juan capítulo 15, verso 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, dice, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo da testimonio? Hablando, expresando. Es lo que afirma nuestro Señor Jesucristo. Aquí no es, no es un artículo cuando dice Él con tilde, es un pronombre. Y puede testificar. Veamos también además en Juan capítulo 16, verso 13. Capítulo 16 de Juan, verso 13. Pueden leer si es que ya tienen por ahí alguien. Yo. Por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, mi hermano. He aquí las cosas que declara este verso. Habla de una persona, de la capacidad de una persona que puede oír, que puede guiar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Cómo guía? Cuando yo necesito llegar a alguna parte, pero no conozco, entonces pregunto a las personas, ¿por dónde se va o dónde queda tal sitio? Entonces la persona que sabe me guía, me señala, me dice por aquí o por allá. Y el Espíritu Santo dice que guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí vemos que tiene voluntad, porque dice no hablará por su propia cuenta. Tiene mente, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Quién puede escuchar? ¿Quién puede oír? Una persona con carne y hueso. Pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo físico, pero sí es una persona, por eso puede oír. Además dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Es decir, Él explicará, Él hará entender, Él iluminará, Él hará saber como un maestro. Él os hará saber las cosas que habrán de venir, las cosas futuras. Por eso los apóstoles guiados por el Espíritu Santo pudieron decir muchas cosas con anticipación, es decir, profetizaron. Esta capacidad tiene el Espíritu Santo, porque es una persona. Puede oír, puede hablar, puede guiar, puede ofenderse incluso. Ahora veamos también en Juan capítulo 16, verso 13.
A ver, un hermano que tenga la bondad de ayudar leyendo. Es decir, el mismo verso que acabo de explicar, ¿verdad? Lean, por favor, de todas maneras. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, mi hermano. ¿Está claro o Bien. no? Sí. ¿Es las cualidades de una persona o no? Esta capacidad es de una persona, no de algo impersonal, no de algo inexistente, no de un fluido eléctrico o del magnetismo. Ahora, no sé si alguien tiene Hechos 13:2. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya, gracias, hermanos. Ministrando al Señor. ¿Quiénes ministraban al Señor? Los apóstoles. Ellos mismos ayunaron. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién llamó según este verso? El Espíritu Santo. Dijo, apartadme. Entonces habló audiblemente. Hechos capítulo 10, verso 20, por favor. Tome. 10, Claro, 20. pues él es, ya, este, ¿Qué libro era, hermanito Miguel? Disculpe, el verso 19. Hechos 10, 19. Lea, por favor. Bien, hermanito, dice Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Quién dijo que buscaban? ¿Quién dijo que buscaban 3 hombres? El Espíritu. El Espíritu, no dijo un ángel. No dijo algún compañero apóstol de Pedro. Dijo un ángel. Esto es una persona sin cuerpo que habló a los apóstoles. El Espíritu Santo también prohibió al apóstol Pablo que no fuera tal o cual parte. Veamos en Hechos 16, 6 al 7. Hechos 16, 6 al 7. Cualquier hermano o hermana que tenga, favor de dar lectura. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ujú. Bien, hermanos, eso es guiar. Eso es decir, no vayan allá o vayan allá. Aquí tenemos entonces la intervención del Espíritu Santo en la obra del Señor a través de los apóstoles. Ellos hicieron lo que el Espíritu Santo les dijo, no solamente en la mente, sino al oído, hablando al oído, hablando audiblemente.
Favor de leer en 1 Corintios, capítulo 2, verso 11. Adelante, hermano. Pero, ¿cuánto era? 10, 11. 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Eso es, hermano. Entonces el Espíritu Santo conoce el pensamiento de Dios, así como el espíritu humano puede conocer las cosas que hay en la mente de él. Leamos además 1 Corintios capítulo 12, verso 1. 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ya? ¿Quién puede dar los dones espirituales? No lo dio El el Padre, Espíritu. no lo dio el Hijo, dio el mismo Espíritu Santo. O sea, la capacidad de hacer tal o cual cosa. 1 Corintios 12, 1, 2. Ahora vamos a leer en Romanos capítulo 8, verso 2, Romanos 15, 30. Por favor, 8, 2. Romanos. 8:2, hermano. Dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién lo libró? El Espíritu dice. El Espíritu. Aquí está escrito en mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Ahora el capítulo 15, verso 13. Oh, perdón. Capítulo 15, 30. Dice, pero os Capítulo ruego, 15. hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Ya? El Espíritu, según este verso, ¿puede amar? Claro que sí. Sí, hermano. Porque dice, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Quién puede amar? Una persona. No algo como el fluido eléctrico o el magnetismo. No algo impersonal, sino una persona. En todos los pasajes indica las cualidades de una persona. El Espíritu Santo actúa como tal, es decir, como una persona. El Espíritu Santo, tal como cualquier otra persona puede ser, contristado. Efesios 4:30. Otro hermano puede leer también en Hechos 5:3. Otra hermana o hermano en Mateo 12:32. Vamos primeramente por Efesios 4:30. 4:30. Efesios 4:30. Y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué es contristar? Hechos 5:3. Hacerle triste, ¿verdad? ¿Quién puede sentirse triste? Una persona. En este caso, el Espíritu Santo. Se entristece cuando nosotros pecamos. Cuando el hombre, cuando la mujer, cuando el ser humano ofende. El Espíritu Santo se contrista, o sea, se siente triste. ¿Puede hacer esto algo impersonal? No, ciertamente no, sino una persona existente, sí.
Ahora, ¿quién tiene Hechos 5:3? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mateo 12. Ya. Bueno, entonces aquí también vemos que el Espíritu Santo intentaron mentir al Espíritu Santo, Intentaron. Ya ¿no? mintieron. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No dice para que mintieses al Padre, a Jehová, o para que mintieses a Cristo, sino al Espíritu Santo. Está diciendo claramente. Entonces se le puede mentir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es una persona, sabe que dice mentiras o dice verdades. A ver, leamos el verso en Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí tenemos, hermanos. Se puede blasfemar. ¿Y qué involucra la palabra blasfemar? Se puede insultar, se puede hablar mal del Espíritu Santo, se puede decir que no es una persona, se puede decir que se puede blasfemar diciendo que solamente es un fluido eléctrico. Puede ser blasfemia también afirmar que solamente es una energía, negando al Espíritu Santo, que es una persona que está en capacidad de oír, hablar, pensar, actuar por sí mismo. Además, veamos en Hechos 7:50. En Hechos 7:50. Lean, por No favor. hizo nada todas estas cosas, así dice Dios. En Hechos 7:50. No hizo mi mano todas estas cosas. ¿Ya? Es una pregunta que hace el Señor ahí. Sí, hermano. El 51, por favor. Bueno. Duros de cerviz, incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Ese era el Sí, 51. ese es el verso. Uh-huh. Según este verso, se puede resistir. En otras palabras, no hacer caso, no creer lo que el Espíritu Santo dice. Los que niegan que el Espíritu Santo sea una persona están resistiendo, están blasfemando, están convirtiéndose en falsos maestros. Incluso él puede ser afrentado. Hechos 10:29, por favor. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Pero ahí no dice nada del Espíritu Santo. Una pregunta. Sí. Pero dice así, por eso, ¿por qué causa me has hecho venir? Ahí en el 29. Sí, hermano, parece que No, es apunté, otro número. sí, parece que he anotado otro verso equivocado. Bueno, para el Espíritu Santo, entonces, al Espíritu Santo también se puede afrentar, se puede pecar contra él. Y es más fuerte el pecado que ofender a otra persona, que al Espíritu Santo es como más importante casi. Según los versos que estamos escuchando o leyendo o escuchando, así es muy peligroso afrentar, insultar, blasfemar contra el Espíritu Santo. Bien, continuamos. Se puede hacer cosas semejantes contra la energía eléctrica o el magnetismo. Se puede hacer cosas semejantes, o sea, las cosas que hemos visto antes, contra la energía eléctrica o el magnetismo. ¿Concuerdan semejantes acciones con algún fluido o energía impersonal? Claro que no. Así, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo es mencionado en contextos en los cuales otras personas son involucradas en las acciones descritas. Por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, Cristo dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará es una acción, es un trabajo de una persona. Y os hará saber. Si el Padre y Cristo son personas, ¿por qué no lo es el Espíritu Santo también? Notas que Cristo, una persona, habla con sus apóstoles, o sea, con personas de otra persona. El Espíritu Santo también hace lo mismo. Vemos cuando varios hombres inspirados escribieron, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, según Hechos 15:28, el Espíritu Santo que estuvo en la reunión muy importante de Hechos capítulo 15, aprobó lo que los apóstoles con sabiduría celestial que habían recibido, habían decidido hacer. Le pareció bien al Espíritu Santo lo que decidieron los apóstoles. Es decir, según el capítulo 15, verso 1 al 10, encontramos que los judaizantes salidos de la misma iglesia de Cristo empezaron a predicar a espaldas de los ancianos, a espaldas de los apóstoles, quisieron imponer una vez más el Antiguo Testamento, las prácticas del Antiguo Testamento. Favor de dar lectura a Hechos 15, 1 al 10.
Cualquier hermano. Hechos 15, 1 al 10. Ahí vamos a ver lo que intentaron hacer los que no habían entendido bien. Bien, hermano Miguelito, dice en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 10. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Si se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenecia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hombres, a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Gracias, hermano. Bueno, aquí vemos que los judaizantes en el primer siglo, en ese tiempo que todavía los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron y actuaron y enseñaron a las iglesias, encontraron a hermanos salidos de la misma iglesia, fueron a otro lugar para enseñar que debe guardar los ritos de Moisés, que debe circuncidar para ser salvo. Esta noticia llegó a los oídos de los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, como ya acabamos de leer, no estaban de acuerdo. Pedro les dice a los judaizantes que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es decir, cumplir con los 770 puntos de la ley. Entonces, bueno, aquí está un poco más. En el verso 28, relata que el Espíritu Santo estaba de acuerdo con los apóstoles, con el entendimiento, con la sabiduría, con lo que dijeron los apóstoles. El Espíritu Santo es tan personal como nosotros. Del mismo texto sobre el... Bueno, pues nosotros tenemos algunos textos donde habla sobre el Espíritu Santo, la actuación del Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo es persona o es una cosa? Sí, es una ¿O es persona. solamente un fluido eléctrico? ¿Es un magnetismo? El Padre Celestial es espíritu. Leamos, hermanos, en Juan 4:23 al 24. A ver, Juan algún hermano. 4,
23 al 24. Sí, hermano. Juan. Dice la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Gracias, hermano. ¿Qué dice el verso 24 sobre nuestro Padre Celestial? Que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu. Es decir, será solamente una fuerza magnética, una fuerza eléctrica, un fluido eléctrico. No es. Es persona. Es la persona que estaba con el Hijo y con el Espíritu Santo, creando, diseñando este mundo y también haciendo al hombre a su imagen y semejanza. El Padre no es una fuerza eléctrica, no es solamente un pensamiento, es persona, no es solamente una fuerza activa. Ahora el verbo, antes de hacerse carne, era espíritu, es decir, nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan, perdón, Juan 1:1 y verso 14 afirma que fue un verbo que se hizo carne. Que se hizo carne. Era persona, no una fuerza activa. Ahora, ¿los ángeles son espíritus? Claro que sí. ¿Dónde dice? Lean en Hebreos 1:7 y también verso 14. Hebreos 1:7 Sí, por favor. dice su palabra. Ciertamente de los ángeles dice que el que hace a sus ángeles de espíritu y a sus ministros llama de fuego. Al verso 14. El 14 dice, no son todos de espíritu ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Gracias, hermano. Entonces, en estos dos versos afirma que los ángeles son espíritus. Y sin embargo, él habló con muchísimas personas, como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Uno de los ángeles se acercó donde María y dijo, ¿qué dijo? Salve muy favorecida, llena eres de gracia. Y le dijo que iba a ser madre. Y ella dijo, ¿cómo? Yo no conozco varón. Es decir, no ha tenido ninguna relación con ningún varón. Y ahí él explicó el ángel cómo iba a suceder. María pudo ver al ángel, pudo oír y pudo dialogar. Para explicar mejor. A pesar de ser espíritus, los ángeles tuvieron esta capacidad de incorporarse y hablar cara a cara con los seres humanos. Habló con Zacarías
Ya habíamos visto también en los Hechos de los Apóstoles, habló a los evangelistas, a los apóstoles, y con Juan, según el libro de Apocalipsis. Jesús fue hecho menor que los ángeles. Es decir, cuando se convirtió en carne, el verbo convertido en carne no estaba en el mismo nivel de los ángeles, sino poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque se puso a nivel de los seres humanos. Eso dice en Hebreos capítulo 2, verso 7. Entonces los ángeles no son una cosa, no son fluidos eléctricos, no son algo de magnetismo, algo inexistencia, o sea, impersonal, son personas. El espíritu o el alma del hombre. En Mateo capítulo 10, verso 28, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien sabe de memoria? No temáis a los que matan el cuerpo, dice, ¿verdad? Pero el alma no puede matar. En Lucas 23, 42 al 43, hablando el Señor Jesús con el ladrón arrepentido, dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué parte del ser humano iba a estar con Jesús en el paraíso? La parte espiritual, que se llama alma. Y el paraíso no estuvo en la tumba, sino más allá de la tumba. Los cuerpos sí fueron a la tumba, tanto de Jesús como del ladrón arrepentido y del ladrón rebelde que no quiso saber nada de Cristo. Entonces el Espíritu Santo no es, o el alma no es solamente un soplo. No es una fuerza activa. Es una persona. Son personas. Por eso pudieron dialogar. Por eso el rico que fue juntamente con Lázaro al Hades, pudieron reconocerse, pudieron verse. El rico que estaba en lugar menos favorable vio al padre Abraham y solicitó, por favor, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pudieron hablar, pudieron ver, pudieron reconocer. Pero en la tumba, en el cementerio, no podrán hacer tal cosa. El diablo y los demonios, ¿qué son? Espíritu. También son espíritus. Espíritus que hablaron, que gritaron, que solicitaron que por favor no les envíe a un lugar de tormentos. ¿Es que has venido antes de hora para atormentarnos? Bueno, ahí están los versos. Ahí están en Lucas 4:36, en Lucas 6:18, Mateo 3:11, etcétera. Entonces, el diablo es un ángel bellísimo, un ángel sabio, un ángel que fue el
podríamos decir, el director, el principal entre los ángeles. Lamentablemente su corazón se entenebreció, su corazón se endureció contra el Creador y quiso ser igual a Dios. Por tal razón, fue expulsado del cielo a la tierra. La palabra diablo quiere decir enemigo y la palabra Satanás quiere decir acusador. Entonces el diablo es enemigo de Cristo, enemigo de Dios, enemigo del Espíritu Santo y de los fieles de Dios. Los demonios lo mismo. Por eso pudieron hablar. Por eso pudieron suplicar a Jesús diciendo que no les atormente antes de orar. Y pidieron que enviara a los gatos de cerdo que estaban por allí. Así, mis queridos hermanos y hermanas, hemos visto sobre el tema de los espíritus. El Espíritu Santo. Espero pues que haya sido claro la explicación y los versículos que hemos leído. Hay muchos versos más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para entender sobre el Espíritu Santo, sobre el Verbo que es Cristo y sobre nuestro Padre Celestial, sobre los ángeles que son espíritus, sobre las almas o espíritus de los seres humanos y de los demonios y el mismo diablo. Gracias, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros.